Muy buenas tardes. El Centro Cultural Tijuana, un organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Historia de Baja California que realizamos en coordinación con el mencionado instituto. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Espinosa Meléndez, con la conferencia El clero romano no es para la vida de las misiones. Misioneros italianos en Baja California, 1895-1918. Pedro Espinosa es historiador por la Universidad Autónoma de Baja California, con doctorado en Historia por el Colegio de México. Se ha desarrollado en la docencia en instituciones como la Universidad Iberoamericana y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde febrero de este año se sumó al equipo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Autónoma de Baja California, donde es director de la revista Mellibó. Su investigación y docencia giran alrededor de la historia e historiografía del catolicismo en los siglos XIX y XX, la historia del noroeste de México y la historia conceptual. Su última publicación es El historiador como exorcista, una reseña del libro Secretos Fracturados, estampas del catolicismo conspirativo en México, de Fernando González. Esta publicación fue publicada en la revista Historia y Grafía, en el número 57 de este año. Y bueno, sin mayor preámbulo, le cedemos el uso del micrófono al doctor Pedro Espinosa. Hey, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias también a la doctora Norma Cruz, que es el enlace entre el Instituto de Investigaciones Históricas y este ciclo de conferencias del Centro Cultural Tijuana. Y bueno, pues también a la audiencia que nos acompaña por acá. Voy a compartir una pantalla de una pequeña presentación, Carmen, para esta charla. Tenemos una pequeña aclaración ahora que tiene que ver con la temporalidad que tengo aquí en el título y que no necesariamente corresponde al que inicialmente había anunciado. Bueno, en esta charla me propongo compartir algunos avances y hallazgos de algo que sería una indagación más amplia sobre la historia de las instituciones, los lenguajes y los actores misionales en el norte de México durante los siglos XIX y XX, digamos, en un periodo posterior a la etapa colonial, que es sobre la cual suelen girar este tipo de investigaciones y de temáticas. Y bueno, en este caso voy a hablar de un caso concreto que tiene que ver con la península de Baja California. Y es que entre 1895 y 1918, la Iglesia Católica estuvo en estos territorios, estuvo encargado un grupo de misioneros italianos, del que luego fue conocido como el Pontificio Instituto de las Misiones Extranjeras. Entonces, a continuación voy a compartir algunos apuntes sobre esa experiencia misional que abarca parte del siglo XIX, pero sobre todo el siglo XX, y que coincide con algunos procesos más amplios, como es la romanización de la Iglesia latinoamericana o las transformaciones en la política misional de la Santa Sede durante los siglos XIX y XX. Asimismo, hablaré de algunas cosas que tienen que ver con cómo este proceso coincide con las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano durante el Porfiriato y la Revolución. Un aspecto al que me interesa poner atención es una disputa que tuvo lugar entre 1918 y 1921 entre las autoridades eclesiásticas de Roma y las mexicanas en torno a la clausura de la misión, y también, y por esto me amplío hasta 1946, porque trataré de hablar del destino de los misioneros italianos que permanecieron hasta su muerte en las Californias. Su experiencia en los territorios no terminó con la clausura de la misión. Mi intervención la he dividido en tres apartados. Primero, tiene que ver con algunas generalidades sobre esta experiencia e institución misional que operó desde 1895 hasta su clausura en 1918. Y me interesa prestarle atención como a tres elementos, ¿no? Por un lado, que se trataba de una empresa misional de carácter global, lo cual se puede ver a partir de la trayectoria de varios de los sacerdotes que pasaron por Baja California. Por otro lado, cómo esto se articuló con un modus vivendi o con una suerte de arreglos informales que habían tenido lugar entre la Iglesia y el gobierno mexicano durante el Porfiriato, y que de alguna manera vino a poner fin a los conflictos y a la guerra, ¿no?,
durante la Reforma y el Segundo Imperio, pero no necesariamente terminó con la polarización que había entre el liberalismo y el catolicismo, y finalmente con tratar de situar, digamos, esto dentro de un marco más amplio, como sería el continente americano, dentro de lo cual es posible identificar particularidades no solo del caso mexicano, sino específicamente del caso de Baja California. Luego, como ya adelanté, me voy a detener en la disputa que ocurrió entre las autoridades eclesiásticas de Roma y algunos miembros del episcopado mexicano. Y bueno, en diálogo con la historiografía más contemporánea sobre el tema, puede entreverse como una pugna entre una tendencia hacia la romanización de la iglesia, lo que ya he hablado y lo que más adelante voy a explicar, y finalmente, y digamos su contraparte, que es una suerte de mexicanización que se estaba buscando para la península. Y al final, pues voy a apuntar algunos datos sobre 4 misioneros italianos que luego de que fue clausurada la misión, permanecieron, como adelanté, en las Californias hasta su muerte. Bueno, me detengo en este primer apartado. Digamos, la misión italiana en Baja California arranca formalmente en diciembre de 1895, cuando la parroquia de la Ciudad de La Paz, en el entonces Distrito Sur de la Baja California, que había sido administrada por alrededor de una década por la diócesis de Sonora, pasó a ser entregada al padre Luis Petinelli, que ostentaba el cargo de superior de la misión de la Baja California. Bueno, esta forma de administración eclesiástica, Baja California estaba constituida como un vicariato apostólico, se refiere a territorios que no contaban con las condiciones, o que no cuentan, porque todavía existen en algunos lugares, que no cuentan con las condiciones sociales, políticas y económicas para sostener un obispo y una diócesis, digamos, con todas sus facultades, y que en el caso mexicano, pues hemos tenido al menos 3 vicariatos apostólicos, de los cuales el de Baja California tuvo una duración más extensa. Uno de ellos fue el de Tamaulipas, en la década de 1860, que fue una escisión de la diócesis de Nuevo León y que estaba tratando de responder a un conato de una iglesia cismática que tuvo lugar durante la Reforma, y durante el siglo XX el vicariato apostólico de la Tarahumara, ¿no? que de alguna manera correspondió a una forma de organización eclesiástica e incluso a ciertos experimentos pastorales llevados a cabo por la Compañía de Jesús desde los años 50 hasta los años 90. ¿No? El caso de Baja California, la creación del vicariato apostólico tiene lugar en la década de 1870, pero responde a una problemática arrastrada desde 1848, cuando la diócesis de las Californias, recién fundada en 1840, quedó partida en 2 por la anexión de Alta California a los Estados Unidos. Bueno, eso es algo de lo que pues, podríamos hablar toda la charla sobre eso, no me voy a detener mucho aquí, pero lo que podría mencionar es que durante la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia había mostrado muchas dificultades, tanto para sostener un obispo en la península, como para que otras diócesis, como lo habían sido hasta entonces las de Guadalajara o la de Sonora, o incluso la arquidiócesis de San Francisco, se hicieran cargo de un lugar como Baja California, que tenía una población escasa, que era un territorio amplio, y por lo mismo la población se encontraba dispersa, ¿no? Y que ofrecía pocos incentivos para que el clero se asentara en estos lugares, ¿no? Como mencionaba, la misión fue clausurada en 1918, pero formalmente se mantuvo hasta 1921, cuando nuevamente fue la arquidiócesis de Guadalajara quien tomó cierto control de la península. Durante los 23 años que duró este proyecto misional, pasaron alrededor de 17 sacerdotes, en lo que he podido documentar, italianos por la península, y estuvieron bajo la autoridad de 3 superiores: Luis Petinelli, que ya mencioné, de 1895 a 1905, Domingo Scarpetta, que estuvo entre 1907 y 1909, y Juan Rossi, que tuvo el periodo más amplio, de 1905 a 1907, y luego de 1909 hasta 1919-21, cuando se da la clausura. Todos estos sacerdotes habían estudiado en el seminario de San Pedro y San Pablo en Roma, o el seminario, conocido como Seminario de las Misiones Extranjeras, y esa es una institución que se había formado en la década de 1860 y que en 1926 se fusionó con el Seminario de las Misiones Extranjeras de Milán y dio origen a lo que hoy conocemos como el Pontificio Instituto de las Misiones Extranjeras. Esta institución es interesante porque tenía un carácter global y porque respondía a ciertas transformaciones geopolíticas del siglo XIX. Por un lado, pues se desmembraron los grandes imperios católicos, como eran el español y el portugués,
lo cual, pues, digamos, quedaba en entredicho a quién le tocaba no solamente administrar la iglesia y estos territorios, sino continuar con las tareas de evangelización que habían sido emprendidas por estas coronas desde el siglo XVI, y por otro lado, porque se abrieron espacios para la evangelización católica en otros territorios coloniales a lo largo del mundo, ¿no? Bueno, en este caso, la trayectoria de varios de los misioneros, como mencionaba, deja ver ciertas redes globales tejidas desde Roma hacia distintos continentes, ¿no? Por ejemplo, Luis Bettinelli, el primer superior, había estado antes como misionero en la región de Macedonia, en la península de los Balcanes, ¿no? Y ese es un territorio en el cual la Iglesia Católica comenzó a tener injerencia a partir del desmantelamiento de las fronteras del Imperio Otomano. Pablo Rivelli, otro sacerdote que llegó a la península en 1895, se fue del país en 1900 y se trasladó a la provincia china de Shanxi, donde falleció de tifo en 1902. Celestino Griciotti fue otro sacerdote también que arribó más tarde a Baja California, y él había estado en esa misma región china. Ahorita hablaré de él por otras razones. Otro caso es el de Ignacio Salvatori, que llegó en 1897 a Santa Rosalía y falleció al poco tiempo por enfermedad. Su caso es interesante porque parece que él estuvo presente en la toma de los estados pontificios por el ejército italiano en 1870. Hay algunas anécdotas que dicen que él fue quien hizo la bandera blanca cuando Roma se rindió. Y bueno, además de que era políglota, había estado en la India en 1895 y fundó ahí una de las primeras jurisdicciones católicas en esa colonia británica. Juan Rossi, el superior que tuvo un mandato más prolongado, originario del Piemonte, había estudiado en una escuela fundada por Juan Bosco, el fundador de la Orden Salesiana, hoy canonizado, y cuya orden tenía presencia importante en ese momento, por ejemplo, la Patagonia, en el extremo sur del continente. Se dice que él conoció en persona a Juan Bosco, y que antes de viajar a Baja California había estudiado inglés en Londres y había sido misionero en la provincia india de Madras. En ese sentido, quizá la misión italiana se parece un poco a la experiencia misional jesuita del siglo XVIII, ¿no? Que estaba donde la propia pertenencia de estos misioneros estaba articulada alrededor justo de una red global de misiones, pero también de circulación de relatos y de saberes. Pero a diferencia, digamos, no tenía una articulación directa con un proyecto imperial, o en este caso con el Estado mexicano, ¿no? Y este es otro punto importante de que hablar. Este proyecto misional tiene lugar durante el Porfiriato, ¿no? Y este es un periodo peculiar dentro del largo historial de relaciones entre el Estado y la Iglesia, porque por un lado es cuando tiene lugar lo que mencionaba, la romanización de la Iglesia mexicana, que es un fenómeno que se da a lo largo prácticamente de toda la América Latina, y que tiene que ver fundamentalmente con que la Santa Sede no había estado interesada históricamente en lo que ocurría en el continente americano, porque la responsabilidad de la Iglesia en esos territorios le correspondía a las coronas, en este caso de Portugal y de España, ¿no? Y empieza a prestar atención a partir de las independencias. Sin embargo, estos antiguos mecanismos que le daban el control eclesiástico a la corona fueron más o menos como transferidos o intentaron ser transferidos por parte de las nacientes repúblicas, ¿no? O en el caso mexicano, que se da una ruptura, digamos, entre México, el gobierno mexicano y la Santa Sede, con la reforma liberal en 1857, bueno, digamos, esta autoridad queda depositada en el arzobispo de México, ¿no? Entonces es hasta finales del siglo XIX cuando Roma logra tomar el control de las decisiones internas de las iglesias prácticamente del continente americano, y es lo que se conoce como el proceso de romanización, que, como decía, coincide con el Porfiriato, que es un periodo caracterizado, digamos, por un intento por pacificar el país, por dejar atrás cierta polarización que había tenido lugar durante la Reforma Liberal y el Segundo Imperio, por lo cual, digamos, Díaz implementó una política más bien de conciliación hacia la Iglesia Católica. Sin embargo, y esa es una particularidad mexicana, nunca llegó, digamos, a formalizar las relaciones con la Santa Sede o a firmar un concordato, es decir, un documento jurídico que garantizara los derechos de la Iglesia o los privilegios en algunos casos, como sí ocurrió en el resto de América Latina. Entonces, esto es interesante porque las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el Porfiriato se dan en un marco de ambigüedad. Y aquí me voy a referir a dos episodios que tuvieron lugar vinculados con esta empresa misional en Baja California.
¿no? Y que pueden parecer anécdotas como insignificantes, pero que creo que de alguna manera apuntan en esta dirección. En 1901, el párroco de Ensenada, Domingo Escarpeta, tuvo una disputa con el jefe político, Agustín Sanguinés, pues básicamente porque la autoridad política había tomado una campana del templo de Ensenada y porque no la quería devolver. Lo interesante es que pues, este conflicto local escaló a nivel nacional y pues, de hecho en el archivo de Porfirio Díaz me encontré que la presidencia recibe correspondencia tanto del sacerdote como del jefe político. Es interesante cómo se estaban acusando distintas cosas, ¿no? Por un lado, Agustín Sanguinés decía que el sacerdote prácticamente lo había amenazado y decía que gracias a la injerencia de la primera dama, de la esposa del presidente, como que la iglesia estaba recuperando todos los privilegios que había tenido antes y pues que no se metiera con él, ¿no? Él decía que esto no era cierto, pero pues que básicamente las autoridades se habían dedicado a hablar mal de él en la prensa, entonces le estaban pidiendo a la presidencia que interviniera. No queda claro en realidad cómo se resolvió este asunto, pero para 1902 el jefe político recibió un mensaje de la presidencia agradeciéndole su buena disposición para arreglar el asunto. Lo interesante de este conflicto es, digamos, también el tipo de relaciones que se tejían alrededor de estos personajes, ¿no? Porque en el caso de Agustín Sanguinés, no solamente, digamos, era el jefe político del Distrito Norte de la Baja California, sino que también fue el fundador de la primera logia masónica del distrito. Y su esposa, Teresa Villalba, pues era una mujer católica que fue una de quienes más cooperó para la fundación del primer templo católico de Ensenada. Y hay algunas anécdotas de cómo consiguió incluso que los soldados, ¿no?, del destacamento de Ensenada ayudaran a la construcción de esta iglesia, ¿no? Entonces, es una relación, digamos, en muchos sentidos ambigua y que empieza a tener también un sesgo de género bien interesante que va a quedar más acentuado, ¿no?, durante el siglo XX en los episodios revolucionarios, en los cuales vemos hombres políticos con ideologías liberales o más hacia la izquierda, muy anticlericales, vinculados a logias masónicas, y por otra parte sus propias familias, mujeres muy cercanas a la Iglesia Católica. El otro acontecimiento es en el año 1906, cuando José Marciliani se propuso fundar una escuela de artes y oficios en la ciudad de La Paz. Estaba inspirado en el modelo educativo salesiano que ahorita mencionaba, es una congregación religiosa también de finales del siglo XIX que tenía una presencia importante en materia educativa, no solo en Italia, sino en territorios de misión como era la Patagonia, en Argentina. Y es interesante porque él básicamente se dedica a recorrer el país a partir de 1906, buscando que lo apoyen y buscando recursos y limosnas para esta empresa. Lo interesante es que logró la simpatía de las autoridades civiles y educativas, pero para ello tuvo que ocultar que era sacerdote, ¿no? Y también hay una correspondencia bien interesante entre José Marciliani y la presidencia de la República, pero iba dirigida específicamente a la esposa de Porfirio Díaz, donde básicamente le pedían su apoyo en caso de que Justo Sierra, que era el ministro de Educación, se enterara de que era sacerdote, porque su temor es, como el ministro de Educación es muy anticlerical, si se entera que esta empresa, que únicamente está vendiendo como una empresa educativa, incluso civilizatoria, se ve que tiene un trasfondo religioso, pues la van a cancelar, ¿no? Y aquí algo bien interesante es la ambigüedad con la que se mueve este sacerdote, es decir, cuando se mueve, por ejemplo, con la Sociedad Mexicana de Geografía y que les presenta el proyecto, lo vende únicamente como un proyecto educativo, pero cuando se presentaba en instancias religiosas, pues hablaba de que era también parte de un proyecto de evangelización, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto me voy al cierre de este primer apartado. Y como parte de este caso sui generis de Baja California, digamos, quizá la diferencia con respecto, o sea, habría dos diferencias, ¿no? Por un lado, que este tipo de proyectos misionales solían tener como objetivo la evangelización de poblaciones indígenas en territorios periféricos. Y aunque sí hay algunos testimonios de que los misioneros italianos estuvieron visitando algunas comunidades indígenas, y de hecho publicaron sobre eso en fuentes italianas, digamos, el grueso de su pastoral no estaba dirigida hacia los indígenas, sino ante el resto de la población californiana, que ya era una población católica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de una empresa misional resulta, en el sentido estricto de la palabra, medio complicado, porque más bien era misión por defecto de que no había diócesis, pero no necesariamente estaba orientada a la evangelización. Y por otro lado, y esta sí es una particularidad del caso mexicano, que la ruptura que hay entre la Iglesia y el Estado con la reforma liberal
impidieron que se concretara la cooperación que tuvo lugar en la mayor parte de las experiencias misionales del siglo XIX e inicios del siglo XX en el resto del continente. Y esto no es exclusivamente de la América Latina, ¿no? Por ejemplo, en el caso muy sonado recientemente de Canadá y de los internados indígenas, respondían precisamente a una lógica de cooperación entre el gobierno canadiense, la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana para atender territorios de misiones y poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, si bien está dentro de este contexto, el caso mexicano y de Baja California poseen estas particularidades, ¿no? Quizá habría dos casos semejantes donde a fines del 19 se hablaba de un reinicio de la actividad misional, y era también el norte de México, la Sierra Tarahumara y en el Valle del Yaqui, en el cual más bien en la Sierra Tarahumara sí llegó a concretarse un poco la cooperación. En el caso del Yaqui, pues hubo también un intento por parte de ahí de algunos misioneros jesuitas, pero no tuvo mucho éxito. Bueno, esta segunda parte, déjenme un poco más rápido. Es interesante porque cuando yo me aproximé al tema hace algunos años, lo que, bueno, la historiografía local mencionaba es de que la misión italiana había sido clausurada, pues básicamente por la legislación revolucionaria. Bueno, la Constitución de 1917 tenía un carácter anticlerical, en muchos sentidos buscaba disminuir las posibilidades de la participación, no solo de la Iglesia Católica, sino en general de las instituciones religiosas en los espacios públicos, en la vida política. Y, por ejemplo, el artículo 130 prohibía el ejercicio del culto a los ministros extranjeros, lo cual pues no solamente afecta a la Iglesia Católica, sino también viene a incidir sobre todo en las iglesias protestantes, que hasta entonces la mayoría tenían pues, liderazgos extranjeros, sobre todo de origen anglosajón. Y bueno, en el 1918, el único arresto que he podido corroborar es el de Juan Rossi en la ciudad de La Paz, donde pues, básicamente es tomado preso por desconocer esta ley o por infringirla al continuar, digamos, el ejercicio de su ministerio. Y los 3 sacerdotes que quedaban entonces en el distrito sur de la península fueron expulsados, ¿no? Algo interesante que mencionar aquí es que muchas de estas leyes, sobre todo en materia religiosa, pero no exclusivamente, no tuvieron una aplicación homogénea a lo largo del territorio mexicano. Y eso tiene que ver justo con cierta desarticulación que se dio entre el poder federal y los poderes regionales durante el periodo revolucionario, de manera que muchas veces la aplicación de estos reglamentos quedaba a discreción de los gobernadores o los jefes políticos. Entonces, bueno, podemos ver casos como el de Tomás Garrido Canaval en Tabasco o el de Alberto Tejeda en Veracruz, ¿no? donde las leyes estatales fueron aún más restrictivas en materia religiosa que el marco constitucional. Y aquí es interesante porque en el caso de los 2 distritos de la Baja California, estos misioneros son expulsados del distrito sur y se refugian en el norte, ¿no? Donde al parecer Esteban Cantú no les puso grandes peros para su presencia, siempre y cuando no infringieran algunas cosas, ¿no? La explicación que dio uno de los misioneros años después de eso es que la hermana de Esteban Cantú era muy religiosa, ¿no? Y que por eso les dio cierto soporte. Entonces, bueno, en 1918 en ese sentido se clausura por razones externas, pero, y esto es interesante porque lo encontré por primera vez en un artículo de Massimo Giuseppe, que es un historiador italiano que ha estudiado este caso, pero con fuentes romanas, no con fuentes, bueno, creo que recientemente ya está trabajando con fuentes mexicanas, lo cual, digamos, mi trabajo se puede entender en gran parte como un diálogo con sus hallazgos. Y es que desde 1913 el episcopado mexicano estaba intentando fundar una diócesis en Baja California y que la clausura de la misión italiana se debió no solamente a la incidencia de las leyes mexicanas, sino también a las presiones del episcopado mexicano, específicamente de Francisco Orozco Jiménez, arzobispo de Guadalajara, para la salida de los misioneros italianos y para que Baja California quedara en manos del clero mexicano, ¿no? Entonces, hay varios acontecimientos aquí importantes. En 1918, cuando se van los misioneros italianos que quedaban en el sur al distrito norte, en ese momento Francisco Orozco Jiménez manda un grupo de 12 misioneros, 3 sacerdotes, 9 seminaristas de la Arquidiócesis de Guadalajara
a una, así le llamaron, una expedición misional, que básicamente se dedicaron a visitar la mayoría de las localidades desde Los Cabos hasta Santa Rosalía. En otra ocasión a lo mejor podremos hablar de eso, de la documentación que produjeron y de cómo ellos estaban observando en la religiosidad del sur de la península. Pero lo interesante es de que ellos de alguna manera se van a expresar de manera negativa de la labor de los misioneros italianos, que había sido insuficiente, que había sido muy laxa en términos de la práctica religiosa y de ciertas, o muy permisiva en términos morales, y que pues era necesario, ¿no?, que hubiera una atención correcta para estos territorios, desde su perspectiva como sacerdotes del occidente mexicano, de Guadalajara, observando, digamos, la religiosidad del norte del país. En 1921, finalmente, después de un par de años en disputas, cuando la Santa Sede accede a ceder el control de la península de Baja California al episcopado mexicano, y va a ser nombrado en 1921 un obispo titular para Baja California, que va a ser el padre Silvino Ramírez. Digamos, la historia que va después también es un asunto muy complicado, porque al año siguiente se murió, y pues Baja California quedó una especie de limbo eclesiástico, justo en el momento, digamos, más complicado para la Iglesia a nivel nacional, porque es cuando comienza a estallar el conflicto religioso, y más adelante la Guerra Cristera, ¿no? Y bueno, algo interesante que me encontré, y esto tiene que ver sobre todo con los archivos de Guadalajara, y es de donde saco el título de la conferencia, es que dentro de la argumentación que va a dar la Arquidiócesis de Guadalajara para pedir la salida de los misioneros italianos y la clausura de la misión, tenía que ver con el tema de la disciplina eclesiástica, ¿no? Bueno, básicamente ellos lo que mencionaban es de que era un clero que tenía poca vocación para atender, digamos, una iglesia de carácter misional, y hablaban específicamente de situaciones escandalosas. De lo que ellos estaban hablando era fundamentalmente de que dos sacerdotes, Pedro Colli Franzoni y Celestino Grisciotti, colgaron la sotana y se casaron. Y el caso de Grisciotti era aún más escandaloso porque además apostató a la iglesia y años después se supo de que se convirtió en ministro protestante. Entonces, es interesante porque, digamos, parte del argumento que van a dar desde la diócesis de Guadalajara para lo mal que había para ellos hacerse cargo de Baja California era que los italianos no lo habían hecho bien. Y esta cita que coloco aquí es parte de la correspondencia de Ignacio Sandoval, que era un religioso josefino, que se encargaba de varios asuntos mexicanos ante Roma, intercambió con Francisco Orozco Jiménez, donde, bueno, pues básicamente lo que decía es que dentro de un contexto, digamos, global de misiones, pues desde Italia preferían enviar los elementos más aptos a territorios como China, ¿no? Y que los que no, digamos, les veían aptitudes para labores tan complicadas, iban a Baja California, ¿no? Entonces de ahí está esta frase, ¿no?, de que según ellos, bueno, bueno, además él mencionaba que de los distintos seminarios misionales que había en Italia, era el de Roma el que estaba pasando por momentos más difíciles, ¿no? De ahí esta frase que dice, bueno, es que el clero de Roma no está hecho para la vida en misiones, está hecho para la curia y para lucir el traje de monseñor. Sin embargo, digamos, a pesar de esta crítica tan dura que van a hacer hacia la misión italiana, es interesante porque lo que reportan los sacerdotes encargados de esa expedición misional es que el comportamiento de los seminaristas e incluso de los sacerdotes fue igualmente problemático. De hecho, de los 9 seminaristas que iban, solamente de 2 o 3 de ellos los reportaron, digamos, como aptos para ser ordenados. Los demás les encontraban con muchísimos problemas de disciplina, y hubo un caso incluso en el cual uno de estos sacerdotes estaba celebrando el sacramento de la confirmación sin estar autorizado para hacerlo, ¿no? Es decir, el tema de la disciplina parece que no tiene que ver exclusivamente con el clero italiano, sino que tiene que ver con que al encontrarse Baja California como un territorio alejado de las autoridades eclesiásticas, se prestaba para este tipo de cuestiones. Bueno, ya con esta última parte cierro, y es hablar un poco sobre los sacerdotes que se quedaron. Aunque yo mencionaba que hubo 17 sacerdotes italianos que viajaron a Baja California, en realidad nunca tuvieron, digamos, una cobertura total del territorio, y los informes reportaban que había a lo mucho 5 o 6 sacerdotes. En el documento que compartía en la primera diapositiva,
se puede ver la mayoría de los lugares en los que se encontraban estos sacerdotes. Un informe de 1908, se encontraba en el sur de la península y había únicamente uno en el Distrito Norte, que era José Cota, que entonces se encontraba en Ensenada, ¿no? Entonces, digamos, además digamos, del tema de la disciplina, el asunto de la cobertura de un territorio tan amplio con un número reducido de sacerdotes parece que era un problema y que ya la propia misión como que estaba implotando para estos años. Sin embargo, es interesante porque al momento de que son expulsados del Distrito Sur, se refugian en el norte y va a ser la primera vez en la cual las 3 parroquias de la frontera van a tener un sacerdote permanente, ¿no? José Cota, bueno, ya estaba en Ensenada, pero Severo Aluero va a ser asignado a Tijuana, él estaba en Santa Rosalía. Juan Rossi va a ser asignado a Mexicali y él va a fundar la primera iglesia católica de esa ciudad. Y es interesante porque tanto en Ensenada, como se documenta en el siglo XIX, como en Mexicali y en el siglo XX, hubo primero iglesias evangélicas antes que un templo católico. Entonces, César Castaldi, que es un caso bien interesante, del que ahorita hablaré un poco más, él intentó fundar una parroquia en Tecate, esto no se lo permitió el gobernador y entonces regresó a Mulegé, que era su parroquia anteriormente, y permaneció en el sur de la península hasta su muerte en 1946. En el caso de los otros 3 sacerdotes que estaban en el Distrito Norte, permanecieron ahí hasta 1926, cuando se dio la suspensión del culto en todo el país, una protesta de los obispos mexicanos ante la llamada Ley Calles, que estaba poniendo aún más restricciones para la actividad eclesiástica y que es lo que condujo a finales de ese año y a principios del siguiente a la rebelión armada que conocemos como la Guerra Cristera y que terminó en 1929 cuando, tras algunas negociaciones, los obispos mexicanos pues acceden a reiniciar el culto. Y es interesante porque en 1926, con la suspensión del culto, lo que hacen esos sacerdotes es cruzar a California, donde ya habían negociado años antes que podían entrar casi en calidad de refugiados con Joseph Cantwell, que era el arzobispo de Los Ángeles. La primera parroquia de San Isidro, de Nuestro Señor del Monte Carmelo, fue fundada por Severo Aluero entre 1927 y 1928, y los otros 2 sacerdotes pues permanecieron, digamos, los 3 sacerdotes permanecieron en California hasta su muerte, ¿no? En el caso de Aluero, falleció en San Isidro en 1931, si no me equivoco, y los otros 2 en distintas comunidades italoamericanas del sur de California también en los años 30, ¿no? César Castaldi es uno de los casos que me resulta más interesantes porque, como mencionaba, permaneció hasta su muerte en la península de Baja California y entre 1930 y 1944 redactó un manuscrito de más de 300 páginas que encontré el año pasado en el archivo de los misioneros del Espíritu Santo en la Ciudad de México y que tiene un montón de textos sobre historia, geografía de Baja California que fueron escritos sobre todo pensados para utilizarse en el seminario de Baja California, que se fundó por primera vez en La Paz en el año de 1940-41, y además reunió una colección arqueológica que después fue consultada por antropólogos y arqueólogos de California, que es conocida como The Castaldi Collection, y que tiene pues, varias citas en este tipo de literatura. Bueno, ya para cerrar, a mí me ha parecido interesante este caso, porque muestra que la historia eclesiástica de Baja California en los siglos XIX y XX pues no solo se enlace con la historia nacional, sino también, como mencionaba, con procesos de carácter global, y esto abre posibilidades, pienso, de explorar historias comparadas y conectadas con otros territorios de misión a lo largo del continente, inclusive a lo largo del mundo, como mencionaba, por el tipo de trayectorias y de redes que tienen estos misioneros. Y como mencionaba, también me llama la atención porque es una experiencia, digamos, sui generis, porque no solo digamos, responde a esas condiciones políticas de México que son distintas a las del resto del continente, sino porque también la población misionada, en este caso, pues no era comúnmente una población indígena. Sin embargo, y esto es importante y creo que es una aportación muy valiosa del trabajo de Massimo Giuseppe, de manera similar a un género de escritura como eran las cartas edificantes y curiosas de los jesuitas, de lo que en América sería un periodo colonial, y de manera paralela a un conjunto de viajeros de los siglos XIX y XX, estos misioneros hicieron circular sus relatos y sus descripciones y representaciones sobre Baja California
en lo que podríamos conocer como redes globales de conocimiento, ¿no? Massimo Giuseppe ha encontrado cómo las revistas misionales de Roma, que circulaban en distintas empresas misionales a lo largo del mundo, contenían relatos, inclusive descripciones etnográficas sobre los indígenas de Baja California, ¿no? Y creo que eso nuevamente permite conectar estas historias locales y regionales con procesos muchos más amplios, ¿no? Como mencionaba, bueno, el enfrentamiento entre las autoridades de Roma y Guadalajara muestran, digamos, no solo una aceptación de la romanización de la iglesia, sino también cierta resistencia, ¿no? De las autoridades mexicanas ante las autoridades romanas. Sin embargo, y aquí el caso de Baja California, si lo vemos en una perspectiva más larga, pues ni las autoridades romanas ni las autoridades mexicanas tenían claro cómo atender como un territorio como el de Baja California, y aunque Guadalajara, digamos, tenía sacerdotes de sobra, según decían, para atender Baja California, el estallido del conflicto religioso, pues volvió difícil esta atención pensada en la década de 1920, y los pocos sacerdotes que quedaban en la península, bueno, pues terminan teniendo situaciones muy complicadas para llevar a cabo su labor, no solo digamos, por el contexto político a nivel nacional, sino por la falta de apoyo de su diócesis de origen. Y finalmente, creo que la trayectoria de los misioneros italianos que permanecieron en las Californias, pues resulta clave, ¿no? Y resulta una entrada interesante, no solamente para la historia religiosa, sino para otros aspectos culturales y sociales más amplios de la historia de Baja California entre los años 20 y 30, ¿no? Bueno, tanto en la diapositiva anterior como en esta son algunas imágenes que he localizado sobre la tumba de César Castaldi, que está en el Panteón de los San Juanes, en Baja California Sur, y que creo, como decía, que es una trayectoria interesante, ¿no? De cómo un extranjero logra insertarse de manera más o menos exitosa en la sociedad subcaliforniana. Bueno, pues por mi parte sería todo. Pues nuevamente agradeciendo el tiempo y el espacio del Centro Cultural Tijuana, agradeciendo también a la audiencia que se ha conectado para escuchar la charla, y bueno, pues pues quedaría al pendiente en caso de que hubiera comentarios y demás. Bueno, pues habría manera de atenderlos, de escucharlos y quizá responder. Muchas gracias al doctor Espinosa. Efectivamente, estaremos recibiendo preguntas y comentarios a través del correo atención al público @secut.gov.mx para hacérselo llegar a nuestro conferencista. Y bueno, los queremos seguir invitando a estas conferencias de ciclo Historia de Baja California. La próxima será impartida por el doctor Víctor Gruel y será titulada De la locura a la loquera. Y bueno, pues agradecemos su presencia y les deseamos muy buena noche.